Bueno, hola, buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva U-Lecture, los webinars abiertos que venimos ofreciendo desde Unigis de Girona con el apoyo de Unigis Internacional. Yo me presento, soy Rosa Olivella, gestora de proyectos en el servicio de SIC y teledetección, el SICTE, de la Universidad de Girona. Desde el SICTE somos uno de los socios de la Asociación Unigis Internacional. Y bajo este paraguas y la propia Universidad de Girona somos los responsables en España de organizar el programa Unigis Girona de formación online de máster y posgrados en SIC y del que soy la coordinadora académica. El programa cuenta con 2 itinerarios de especialización, de análisis espacial y de geoinformática y programación SIC. Pues bien, nuestro propósito en este tipo de webinars es de complementar la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes. En este caso, el webinar que lleva como título Cartografía colaborativa para la acción humanitaria, lo hemos querido enmarcar además en la semana de sensibilización de la geografía y OpenStreetMap, la OSM GeoWeek. Una iniciativa que pretende aglutinar eventos en todo el mundo de promoción de la geografía y principalmente del mapeado. Y para llevarlo a cabo no hemos necesitado ir demasiado lejos, ya que contamos con Pep Sitjà, que es geógrafo, tutor del programa Unigis Girona y analista y programador aquí, en el mismo SICTE. Pep además es activo en la organización y desarrollo de actividades de difusión de los SIC, como las jornadas de SIC Libre o eventos de mapeado con OSM. Pep os va a mostrar el procedimiento a partir del cual podéis cartografiar elementos en OpenStreetMap. Y más concretamente, cómo podéis cartografiar elementos que tienen que ver con algún proyecto humanitario. En este sentido, nuestra aportación a la OSM GeoWeek se une a la de Missing Maps y Médicos Sin Fronteras, por lo que os mostraremos cómo colaborar en un proyecto humanitario donde Médicos Sin Fronteras tiene una necesidad específica de cartografiado para llevar a cabo sus misiones humanitarias. Enseguida pues doy paso a Pep. Antes, pero os quería comentar que la sesión tendrá una duración de unos 15 minutos. Si queréis, y a lo largo de toda la sesión, podéis dejar vuestras preguntas por escrito en el panel que tenéis a vuestra disposición, pero eso sí no será hasta el final de la charla que vamos a dar paso a las preguntas y comentarlas con Pep, para que las pueda responder. Finalmente, os recuerdo que el webinar se está grabando y que lo podréis tener disponible para consultar poco después de finalizarlo. Pues ahora sí, doy paso a Pep y a su presentación cuando quieras. Bien, pues muchas gracias, Rosa. Vamos a empezar con este webinar y como ha comentado Rosa, pues vamos a ver las herramientas que tenemos a disposición para cartografiar mapas, para elaborar cartografía para proyectos humanitarios. Bien, antes que nada, en la presentación, supongo que todos ya sabéis más o menos de qué va el proyecto OpenStreetMap y demás, pero por si hay alguien que es la primera vez que topa con ello y quiere saber o ver toda la información, comentar que en términos generales OpenStreetMap vendría a ser como una Wikipedia de datos cartográficos. Es un proyecto abierto, libre, colaborativo y que se basa fundamentalmente en que usuarios de cualquier parte del mundo pues puedan contribuir desde un ordenador a editar cartografía para el proyecto. Todos los datos de OpenStreetMap o se generan bajo una licencia totalmente abierta, como que es evidentemente por este motivo muy fácil utilizar estos datos para proyectos como los que vamos a ver a continuación para crear cartografía en proyectos humanitarios. Aquí tenéis el enlace, la URL para acceder al proyecto de OpenStreetMap, que ya iremos viendo a lo largo de estos minutos de webinar. Vamos a ir viendo pues cómo entrar en el proyecto y cómo crear cartografía para OpenStreetMap. Otro aspecto que vamos a controlar o a tocar en este webinar es el de Missing Maps, que es este proyecto abierto y colaborativo cuyos fundadores pues serían Cruz Roja básicamente, el HOT, el Humanitarian OpenStreetMap y Médicos Sin Fronteras, que se fundamenta en promover la colaboración para el cartografiado de proyectos que necesiten información en ámbitos de ayuda al tercer mundo, básicamente.
aquí os pongo un ejemplo, que es un poco de dónde se oyó todo esto, que fue en el terremoto de Haití en 2010 y en el que, veis, bueno, a raíz del terremoto quedó toda la isla destruida y uno de los principales inconvenientes que se encontraron las personas o las organizaciones que fueron ahí a prestar su ayuda humanitaria es que no había datos cartográficos y evidentemente si no hay datos cartográficos es muy difícil acceder sobre el terreno a prestar ayuda a quien la necesita en este momento. Veis un ejemplo de un mapa de Google Maps, que sería quizá el referente para muchas personas de cartografía, y veis que por estas fechas, pues los datos que había en Haití son prácticamente nuevos, como que esta información no es para nada útil para moverse por el territorio y más después de una catástrofe como un terremoto como fue en Haití en 2010. Además, no había datos de Google Maps, no había datos oficiales, nadie, por decirlo de algún modo, se preocupa de generar datos para determinados países, como que es muy difícil llevar a cabo estas campañas de ayuda sin tener una base cartográfica sólida para llegar a prestar toda la ayuda humanitaria que se requiere. Bien, el proyecto Missing Maps se organiza básicamente en estos tres pasos. En un primer momento, a distancia, pues voluntarios trazan a través de las aplicaciones de OpenStreetMap y utilizando como base cartográfica de referencia a imágenes de satélite, pues cartografían la zona objeto de análisis en un momento determinado. Esto se hace a distancia y es lo que vamos a hacer precisamente durante este webinar y lo que si os animáis pues haréis vosotros desde vuestro ordenador colaborando con estos proyectos. Es cartografiar datos cartográficos a distancia, evidentemente porque no estábamos sobre el terreno y en base a unas imágenes de satélite. El paso 2, bueno, es la gente que ya está en terreno, voluntarios básicamente, que complementan la información que se ha añadido a distancia. Evidentemente, a través de una imagen de satélite es muy difícil llegar a cartografiar determinados detalles, podemos cometer errores, pueden pasar muchas cosas y es imprescindible que haya una validación en el terreno. Y aquí es donde actuaba gente que se encuentra en el territorio. Y finalmente, pues en el paso 3 y como última fase de este proceso son las organizaciones humanitarias, las ONGs, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, los que están sobre el terreno prestando ayuda, quienes utilizarán nuestros datos para llevar a cabo sus tareas. Bien, y aquí entra en escena el Humanitarian OpenStreetMap, el HOT, que es esta ONG que promueve proyectos humanitarios utilizando fundamentalmente la cartografía de OpenStreetMap. Como comenté, a raíz del terremoto de Haití fue un poco donde empezó esto y aquí hay un vídeo en el que se visualiza perfectamente pues, el procedimiento. Bajo el volumen de esto. Ups, perdón. Bueno, es que no puedo esconder el volumen. A ver si haciendo la pantalla más pequeña. Sí. Es muy significativo visualizar cómo partimos de prácticamente ningún dato en el territorio, ningún dato que las ONGs pudieran utilizar y en este vídeo se visualiza perfectamente cómo a partir de la petición de colaborar en OpenStreetMap para ofrecer estos datos gratuitos y abiertos a las organizaciones humanitarias, pues la gente de forma voluntaria y de forma colaborativa contribuye con el proyecto y va creando datos para el territorio de Haití. Bueno, fue un ejemplo paradigmático de ver cómo realmente utilizando estas herramientas pues personas expertos en cartografía, pero también no expertos, porque realmente ya veréis que las herramientas disponibles para levantar cartografía a través de OpenStreetMap son relativamente fáciles de utilizar, pues gente de todo el mundo pudo colaborar con este proyecto y crear cartografía realmente útil, que fue muy utilizada por estas organizaciones en el marco de ayudar
sobre el terreno. Bueno, visto este ejemplo, entramos, esto sería un poco la introducción o la teoría del contexto de dónde sale toda esta idea de crear cartografía para proyectos humanitarios, y entramos a ver cómo se desarrollaría el proceso voluntario de crear y contribuir al proyecto de humanitario en OpenStreetMap. Básicamente, lo primero que hay que hacer es disponer de una cuenta de usuario OpenStreetMap. OpenStreetMap y Hot están vinculados, están conectados, con lo que lo primero que hay que hacer es tener cuenta a OSM, a OpenStreetMap, y a partir de aquí ya podremos acceder a las herramientas de Hot. Aquí hay la URL, os he puesto en esta pantalla, para ir a crear un nuevo usuario en OpenStreetMap. Veréis, simplemente se pide un email y un nick, un nombre de usuario y una contraseña. Y con esto ya somos usuarios de OpenStreetMap, ya podemos utilizar toda su cartografía y, si queremos, pues también contribuir al proyecto creando datos nosotros a través de las herramientas que hay disponibles. Vamos a ver un poco qué es esto de OpenStreetMap. Hay muchas aplicaciones, muchos portales para visualizar los datos, también muchas herramientas para crear cartografía en OpenStreetMap. Vamos a ver lo que podemos consultar, la información que podemos consultar a través del visor de datos de OpenStreetMap, para que quienes no hagáis visto o trabajado nunca con estos datos os hagáis una idea de realmente el potencial que tiene esta base de datos cartográfica. Fijaos que hay cartografía prácticamente de todo el mundo y a un nivel de detalle muy, muy completo. Primer aspecto que deberíamos tener en cuenta es que los datos de OpenStreetMap se pueden visualizar renderizados en diferentes estilos, y es lo que se muestra ahora en pantalla en este vídeo que grabé, en el que hay distintos estilos: el estándar, el cycle map, el transport map, el humanitarian, que sería utilizado en caso de en proyectos como el que vamos a contribuir. Estos son simplemente estilos que se aplican a la cartografía de OpenStreetMap y que permiten visualizar los datos de forma distinta. En realidad, la base de datos, sin embargo, va mucho más allá de la información que se muestra en pantalla a través de uno de estos estilos, porque aquí, con este renderizado, no se muestra realmente toda la información. Hay datos que simplemente no se pintan en pantalla, pero que existen en OpenStreetMap y que vosotros, como usuarios, podéis descargar y utilizar por otros propósitos. Pero, dejando de lado esto, ya veis que el volumen de información y de datos cartográficos en este proyecto es muy elevado y, por lo tanto, permite realizar muchas cosas. A través del visor, bueno, aparte de seleccionar los diferentes estilos de renderizado, podemos mostrar en pantalla notas de usuarios que dejan sobre un territorio, podemos mostrar las trazas públicas de GPS, podemos consultar la información. Ahora veremos según qué capa de datos o de estilos apliquéis. Con este botón de información veréis como la leyenda. Después, también a través de esta herramienta podemos llegar a compartir el mapa. Es un modo muy práctico y fácil de compartir un mapa para incrustar en una web, o por simplemente compartir a través de una red social de una zona concreta. En fin, también os da opciones para exportar estos datos en formato imagen de forma muy fácil y simple. Aquí tenéis pues estas herramientas. ¿Veis? Simplemente un poco para que veáis el potencial que tiene una herramienta aparentemente tan simple de navegación como es este portal de OpenStreetMap. También desde ahí podéis consultar información, añadir vosotros notas. Ahora, por ejemplo, si añadiéramos una nota, pues lo haríamos de este modo. Y podemos consultar, hacer una query, una consulta acerca de los datos que hay en un punto, en una ubicación concreta. Y por lo tanto tenemos una forma muy fácil y rápida de consultar datos de un ámbito determinado. Más, visto el portal de datos de OpenStreetMap, la visualización de esta cartografía a través de unos estilos determinados, ¿cómo podemos nosotros contribuir a crear datos en OpenStreetMap? Pues bien, desde el mismo portal que hemos visto anteriormente, hay una pestaña que pone Editor, y desde ahí podéis utilizar alguno de las herramientas de edición que hay disponibles para
generar cartografía para OpenStreetMap. En OSM hay una constelación, digamos, de herramientas muy, muy amplia y por lo tanto nos encontramos con muchas herramientas, muchos programas para crear, por ejemplo, cartografía. Podríamos clasificarlos en dos tipos. Hay los editores web, como podría ser el ID, que es el que vamos a utilizar nosotros para cartografiar datos para contextos humanitarios, que es el propósito de este webinar, pero también hay otros como Potluck o también hay editores de escritorio que podemos instalar en nuestro ordenador y utilizarlos para cartografiar, como sería JOSM o Mercator. Ahí, si vais en la web de OpenStreetMap, ahí os veréis todos y incluso podéis probar con más de uno para ver con cuál queréis contribuir al proyecto. Pero bien, para trabajar con ID, el proceso es el que se muestra en pantalla. Desde la página de OpenStreetMap seleccionamos la pestaña Editar y escogemos el navegador con el que vamos a cartografiar. Los datos de OpenStreetMap es muy importante que tengáis presente que se estructuran en estas tipologías de datos. Tenemos los nodos, los ways y las áreas. Fácil, ¿no? Un nodo es un punto conformado por una latitud y una longitud. Un way sería una lista ordenada de nodos. Tened presente este concepto de orden, dado que podemos cartografiar, por ejemplo, una ruta, una carretera, y es importante el orden que seguimos, dado que puede indicar la dirección de esta carretera o de un curso fluvial. Por lo tanto, aparte de la geometría, pues tener en cuenta cuando digitalizamos caminos, de este modo es importante tenerlo presente. Y un área que sería básicamente un way en el que el primer y último nodo pues son exactamente lo mismo y que conforman una área. Esto sería en cuanto a la información cartográfica, a la geometría. Por otro lado, tenemos la información temática, que es tan o más importante que la propia información espacial, que serían los atributos que podemos añadir a cada una de las entidades que dibujamos en OSM. Las herramientas de edición de datos de OpenStreetMap incorporan ya unas interfaces que facilitan añadir los atributos a cada una de las geometrías que digitalizamos, porque la verdad es que hay muchísima información temática que podemos asociar a cada uno de los datos que digitalizamos. Aquí en esta web, en esta wiki de OpenStreetMap, si seguís este enlace, veréis la cantidad ingente de datos alfanuméricos que podemos llegar a añadir a nuestra cartografía. Ahora no os vamos a repasar porque tenemos poco tiempo, pero vale la pena entretenerse un rato para descubrir todas las opciones que tenemos y las posibilidades. Cuanto más interioricemos esta información, aunque sea a grandes rasgos, más fácil nos será posteriormente editar datos y añadirles la información temática correspondiente sin tener problemas o sin cometer errores. La edición de datos, como os digo, bueno, podemos dibujar nodos, caminos o áreas. Aquí he puesto algunos vídeos que grabé acerca de cómo se procedería a la edición, por ejemplo, de puntos. Básicamente, utilizando el navegador de OpenStreetMap, como hemos visto antes, hacemos un zoom a una zona concreta, seleccionamos la herramienta de edición, ¿veis? En Edit, optamos por utilizar el ID. Automáticamente, dado que nos ponemos en modo edición, ya aquí debemos introducir nuestro usuario y contraseña. Debemos estar loginados para cartografiar datos. Buscamos una área en la que dibujar, escogemos la herramienta, veis que tenemos las tres opciones, punto, línea o área. En este caso, pues vamos a dibujar un punto, seleccionamos la herramienta. Escogemos una base de referencia, una base cartográfica a partir de la cual digitalizar nuestros datos y ya podemos hacer clic en el mapa para dibujar un punto. Tenemos la geometría en el mapa y lo que debemos hacer a continuación es asignarle una
información alfanumérica, ¿no? Añadirle su correspondiente valor alfanumérico. En este caso, pues vamos a la etiqueta, el tag que utilizamos para este punto sería una escuela, y al seleccionar la opción escuela ya vemos todas las opciones disponibles, como sería el nombre de la escuela, etcétera. Podemos dibujar otro punto, que en este caso quizá podemos dibujar un hospital. Seleccionamos la categoría a la que pertenece esta geometría y, como hemos visto anteriormente, pues en el caso de hospital también tenemos las opciones para asignar la información correspondiente. Según el elemento que cartografiemos, pues tendremos una otra información disponible para añadir a nuestra geometría. Esto sería para el caso de los puntos. Para la edición de datos lineales, podrían ser ríos, podrían ser caminos. En este caso, por ejemplo, vamos a dibujar un camino que no está incorporado, pues utilizamos la herramienta de dibujo de líneas y vamos digitalizando uno detrás de otro todos los nodos que conforman esta línea hasta finalizar la edición de los datos. Una vez finalizado, añadimos la correspondiente información. En este caso, se trata de una carretera, añadimos su nombre, indicamos el número de carriles, podemos indicar la velocidad máxima que se pueda alcanzar en esta carretera, qué tipo de superficie, si está pavimentado, no está pavimentado. Esta información ya es más complicada a veces de introducir a través de la imagen de satélite. Se reservaría, por ejemplo, para el trabajo de campo in situ, ¿no? Si no conocemos estos detalles. Además, una vez dibujada la cartografía, tenemos varias opciones, y es que podemos editar esta información cartográfica. Veis que hay varias opciones que nos ofrece el propio editor ID de OpenStreetMap, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, borrar la geometría si consideramos que los datos no están correctamente digitalizados. Y vamos a ver un último ejemplo que sería para dibujar un polígono. La funcionalidad sería prácticamente la misma, simplemente habría que escoger la herramienta para dibujar una superficie y digitalizar todos los nodos que conforman esta superficie. En este caso, digitalizamos un edificio, categorizamos la geometría como house y añadimos pues la información correspondiente. Y aquí también, como hemos visto antes con las líneas, esto es importante porque lo vamos a utilizar a editar los datos en HOT. Una vez dibujado la geometría de una superficie, si nos situamos encima de esta geometría y hacemos clic con el botón derecho desde ID, se abre una serie de opciones que nos permiten modificar la estructura de esta geometría. Por ejemplo, una opción muy interesante es esta de convertir esta geometría en círculo. Como veis, lo clicamos y esto nos convierte una geometría, un rectángulo, automáticamente en un círculo perfecto, con lo que a la hora de cartografiar, por ejemplo, chozas en determinadas zonas es muy práctico, porque sería muy complicado a mano alzada, digamos, dibujar un círculo perfecto. En cambio, de esta forma nos es mucho más práctico y logramos un trabajo mucho más perfecto. Lo mismo que para dibujar un círculo sería para conseguir un cuadrado perfecto. A través de esta herramienta de realizar el cuadrado perfecto, pues obtenemos un resultado muy bueno. Y también para, si quisiéramos, como hemos visto ahora, para mover la geometría o desplazar los datos, pues también estas funcionalidades que ofrece ID pues nos son muy útiles a la hora de digitalizar cartografía en OpenStreetMap. Hemos visto estos tres ejemplos muy rápido, lo sé, pero bueno, es cuestión de practicar y ya veis que no hay tampoco una gran cantidad de herramientas, al menos en esta funcionalidad de ID para cartografiar, como que es bastante controlado y con un poco de práctica y paciencia es fácil llegar a descubrir todas las herramientas que nos ofrece el software para la edición de cartografía. Bien, visto estas funcionalidades de OpenStreetMap y en concreto del editor de datos ID, vamos a entrar ya de lleno ahora en HOT, que sería este proyecto que aglutina
los proyectos de esta ONG que aglutina los proyectos de cartografía para acciones humanitarias. Aquí tenéis el enlace para acceder al proyecto y, como hemos comentado antes, desde HOT también se accede directamente con la contraseña o nombre de usuario y password que habéis generado en OpenStreetMap, con lo que no es necesario crearse un nuevo usuario, sino que se puede utilizar exactamente lo mismo. El Task Manager de HOT, pues aquí veis el ejemplo. A través de esta URL accedemos a la aplicación, ingresamos el mismo usuario y password que utilizamos en OpenStreetMap, y una vez introducido, pues accedemos a HOT, en el Task Manager de HOT. ¿Veis? Aquí tenéis las mismas credenciales que habéis creado en el OpenStreetMap, y desde aquí HOT lo que hace básicamente es listar todos los proyectos que están activos de ayuda humanitaria. Lo que tiene este portal es que ofrece distintos modos de búsqueda de proyectos a través de la dificultad. Es importante la dificultad. Hay básicamente 3 niveles: beginner, intermediate y avanzado. Y esto va en función un poco de la experiencia de cada usuario. Al empezar, pues os recomendable es ponerse en aquellos proyectos catalogados como para usuarios iniciáticos, ¿no? Para que son más fáciles. Es más fácil, y se supone, pues la cartografía de estos proyectos básicamente en relación a la identificación de datos a través de las imágenes de satélite. Pero bueno, también podemos hacer búsquedas por la organización que os promueve o por la campaña en la que están inscritos, o a través de qué se pide mapear en este proyecto. Y aquí tenéis el listado de proyectos. Otra forma de acceder a la visualización de proyectos es directamente a través de un mapa. Esta sería otra opción: utilizar este visor de mapa para buscar un proyecto. Se muestran en forma de puntos, están tematizados, o se asigna un color a cada uno de estos puntos en función de la prioridad. Los urgentes de color rojo serían aquellos más prioritarios, aquellos que se considera los que se debe actuar de una forma inmediata, y que por lo tanto quien abre un proyecto, quien tiene ganas de contribuir a crear cartografía para estos proyectos, pues debería priorizar aquellos que son urgentes. Y después, bueno, hay otras hasta llegar a aquellos de menor prioridad que podríamos también contribuir, pero que no se espera que sean tratados de forma urgente. Bueno, clicando sobre cada uno de estos puntos, pues también veréis la información o la documentación relativa a cada uno de estos proyectos. O sea, tenéis básicamente dos modos: a través del panel principal o directamente a través del mapa. Serían dos formas de acceder a los proyectos. Vamos a ver, de cada uno de los proyectos tendréis una serie de información que es importante consultar. Aquí en esta captura de pantalla veríamos un poco el esquema del tipo de información que se muestra relativa a cada uno de los proyectos. De entrada veis la organización que lo promueve, la campaña de la cual forma parte, la dificultad. Esto, sobre todo al principio, es importante tenerlo en cuenta. De entrada, porque creo que si no acreditas cierta experiencia en el sentido de haber participado en distintos proyectos y haber subido diferentes datos en OSM, no tienes acceso a aquellos proyectos de dificultad mayor. O sea, solamente puedes colaborar aquellos catalogados para usuarios de tipo beginner, o sea, proyectos relativamente más fáciles. Después también otra información importante que figura en la documentación de cada uno de los proyectos es el porcentaje cartografiado. O sea, ya veréis cuando ingresemos en una tasca determinada, veremos hasta qué nivel, ¿no? Del 0% al 100%, que sería que todo ha sido cartografiado. No tiene ningún sentido acceder a un proyecto que está al 100% cartografiado para crear cartografía, dado que ya se supone que todo está
está hecho, ¿vale? Después también hay un porcentaje que es el de cartografía validada, que esto nos indica de cada una de las áreas cartografiadas siempre debe haber un proceso de validación. Y en este sentido, usuarios expertos tienen el encargo también de validar los datos y por eso tenemos este porcentaje, el porcentaje de cartografía validada de un proyecto y el porcentaje de cartografía realizada. Y después también vemos el número de proyectos que están cartografiados en este momento. Por ejemplo, en lo primero que tenemos en pantalla no hay ningún usuario creando cartografía. En los segundos sí que vemos que hay una persona ahora mismo que está creando datos para este proyecto concreto. Y para el caso que nos ocupa en el contexto de la semana OSM Geo Week, pues se ha encargado, se ha fomentado la creación de cartografía para la zona de la República Centroafricana. Ahí está. Bien, pues básicamente se ha hecho un llamamiento, ¿no? para cartografiar proyectos relativos a esta área. La idea pues sería que vosotros, una vez hecho este webinar y aprendido un poco cómo funciona el proceso de creación de cartografía para HOT y a través de OSM, pues vierais pues, o contribuyerais en proyectos al menos durante esta semana, ¿no? De proyectos de la República Centroafricana. Hay varias tipologías y en cada os podéis encontrar demandas diferentes para un mismo territorio, pero veréis que básicamente en esta zona ahora mismo están abiertos proyectos que requieren de datos para una encuesta de mortalidad y de censo de población. Se trata de veréis una zona devastada por la guerra civil durante años, en las que las condiciones son muy precarias y en que la salud de la población pues, es relativamente mala. Y el proyecto que se pretende llevar a cabo es esto, es realizar una encuesta de mortalidad y descenso de la población. Y para ello, pues os encontraréis que la mayoría de proyectos que están abiertos ahora mismo en esta zona, pues van enfocados ahí en ofrecer cartografía para que Médicos Sin Fronteras pues pueda llevar a cabo este censo. Os dejo un mensaje que Paco Arévago de Médicos Sin Fronteras nos preparó para esta ocasión y en el que explica un poco este proyecto y dónde se enmarca el contexto que vamos a seguir para crear cartografía. Os lo dejo aquí. Hola amigos de Girona, en particular nuestros amigos de Sitges. Mi nombre es Juan José Paco Arévalo y os traigo un mensaje de Médicos Sin Fronteras y de Mission Map. Básicamente es un mensaje de agradecimiento. De África, es uno de los países que estaremos cartografiando. Bueno, disculpad porque me comentan que yo pensaba que se escuchaba, me comentan que no se escucha nada este vídeo. No pasa nada, tenéis el enlace aquí y cuando subamos la presentación y el webinar grabado, pues podréis acceder a toda la documentación y evidentemente a este vídeo. Básicamente Paco pues nos comenta esto de el contexto en el que se centra este proyecto y las características de
de los datos que se van a mapear, que es un poco esto que os comentaba antes. Bien, como hemos visto antes a través del Task Manager de Hot, cada uno de los proyectos que cartografiamos a través de este portal pues pueden requerir de características distintas según el propósito para el cual hayan sido creados. O sea, cada tasca humanitaria pues necesitará de unos datos específicos para llevar a cabo el propósito que se ha planteado. En este caso comentamos pues vamos a cartografiar datos para llevar a cabo fundamentalmente un censo de mortalidad y de población en el territorio de la República Centroafricana. Si hacéis un zoom en los proyectos disponibles en esta área y vais clicando cada uno de los proyectos, veréis que responden a estas características. Quizá hay alguno que ha estado creando anteriormente y requiere de otras necesidades, pero los que os vais a encontrar mayoritariamente son estos que requieren de los siguientes datos. Básicamente, cartografiar poblados, que serían asentamientos de más de 5 edificios. Y estos poblados serán considerados a través de su categorización alfanumérica como áreas residenciales. Después, si un poblado presenta más de 15 edificios, deberéis dibujar o cartografiar un punto en la zona central y etiquetar este punto como village. Si en el poblado o en una zona residencial hay menos de 15 edificios, haréis lo mismo, dibujaréis un punto en la zona central de esta área residencial y lo etiquetaréis como Hamlet. ¿Vale? Ya lo veremos. Después en la próxima pantalla vamos a ver directamente cómo hacer esto a través de Hot y de Editor ID. Pero quedaos con esta información. Cartografiar áreas residenciales y en el centro de cada una de estas áreas digitalizar un punto y etiquetarlo como village o como Hamlet según el número de edificios que podáis identificar. Si encontráis edificios que no están agrupados o como máximo en la zona hay menos de 5 edificios, no vais a dibujar un área ni a catalogarla como área residencial, sino que vais a digitalizar con el máximo de precisión que podáis el perímetro de cada uno de estos edificios de forma individual. ¿Vale? Esta sería la idea del proyecto. También os podéis encontrar con poblados abandonados. En este caso, lo que haréis será eliminar la geometría correspondiente al área residencial y hacer clic en el punto central de esta área, cambiando la información de abandonado como indicando que sí, que se trata de un poblado abandonado. Pensad que después de la guerra y después de distintos ataques de guerrillas de la zona, hay poblados en esta República Centroafricana que han sido totalmente devastados. Y ahí también va un poco una de las instrucciones que forman parte de los proyectos que vamos a mapear, que es qué tipo de base cartográfica utilizar. Se recomienda utilizar la base cartográfica de, aquí os lo ponía, Maxar Premium. Esta se supone que es la información base más reciente disponible. Si utilizáis, por ejemplo, datos de Bing Maps, según las recomendaciones de este proyecto en concreto, os podéis encontrar de que aparecen poblados que en realidad a día de hoy ya no están levantados o han sido abandonados o completamente destruidos. Por lo tanto, es muy importante esto, seguir estas recomendaciones y en este caso para la cartografía de referencia utilizar la imagen Maxar Premium. Esto serían las instrucciones, sé que bueno, puede parecer un poco complejo o depende de la experiencia que tengáis en cartografiar OpenStreetMap, quizá no, pero realmente no, es cuestión de interiorizar esta información, anotársela quizá en una libreta y tenerla muy presente cuando ya se empieza a cartografiar datos. Y ahí vamos a ver pues el proceso de cómo se haría la cartografía de esta información a través de Hot y utilizando el editor de datos ID de OpenStreetMap. Vamos a verlo. Aquí, pantalla completa.
esta sería la cuestión. Aquí vemos HOT, ya lo hemos repasado antes. Utilizamos el Map View para focalizarnos en un área concreta y seleccionar un proyecto cualquiera de los ahí disponibles. Como veis, al hacer clic en el proyecto se nos muestra toda la información, el título del proyecto, el porcentaje de datos cartografiados, quién lo ha promovido, en fin, toda esta documentación, y haciendo clic, pues accedemos a la documentación del proyecto. Esta información es la que lo que hemos estado comentando anteriormente, justo antes en la pantalla anterior, pues aquí se explica con quizá un poco más de detalle, y es muy importante que lo tengáis en cuenta y que le dediquéis unos minutos antes de empezar a cartografiar, pues a descubrir toda esta información y a leer con mucho detalle estas instrucciones que dicen lo que hemos comentado en este caso concreto. Y tener en cuenta que cada proyecto es distinto y que lo que hemos comentado para estos proyectos que están ahora mayoritariamente activos en la República Centroafricana y cuyo propósito es ayudar a la elaboración de este censo, pues para otros proyectos quizás sean distintos y por lo tanto cada vez que vayáis a cartografiar datos para un proyecto de estas características deberéis ver con mucho detenimiento esta información, porque no os podéis empezar a cartografiar lo primero que os encontréis, sino que debéis cartografiar realmente lo que los promotores del proyecto exigen. Bueno, es cuestión de ir viendo la documentación, leyendo la información, y cuando ya nos hemos empapado de toda esta información, podemos ya empezar ahora sí a cartografiar. Aquí veis en el mapa que hacemos zoom y veis que los datos a cartografiar se estructuran de este modo, en una forma de teselas, en las que vemos las zonas, las áreas que hay que cartografiar. En amarillo aparecen las zonas ya mapeadas, por lo tanto no tiene mucho sentido ir a cartografiar ahí porque ya está hecho. En blanco serían las zonas que hay que ir a cartografiar, que son las que están disponibles y las que aún nadie ha ingresado datos. Vale, aquí tenéis la leyenda que es realmente muy intuitiva para descubrir o para visualizar los datos que están o que pueden ser cartografiados, las zonas que pueden ser cartografiadas. Es muy importante también destacar este locked. Cuando nosotros vamos a cartografiar una área de estas y hacemos clic para empezar a cartografiar, esta quedará bloqueada y por lo tanto los demás usuarios la verán en color azul, es decir, no podrán acceder a cartografiar esta parcela porque ya estará bloqueada para nosotros. Y después veremos que es muy importante desbloquearla. Una vez finalizada nuestra tarea, es muy importante que la desbloqueemos, porque si no, si cerramos directamente un navegador y no la desbloqueamos, otros usuarios la verán aún bloqueada y solamente el gestor, el manager de este proyecto la podrá desbloquear, con lo que dificultamos el proceso de creación cartográfica y de colaboración. Ese es el único aspecto quizá que habría que tener en cuenta. Pues seleccionamos la tesela y le damos al botón Start Mapping para empezar a cartografiar. Y ahí sí que ya pasamos a esta pantalla en la que podemos seleccionar el editor de datos a utilizar. Tenemos también esta opción, el Split Task. Esto sería a utilizar en caso de que consideráramos que la zona es muy grande, que hay muchos datos y la queremos subdividir. De este modo, pues partiríamos la tesela en 4 subteselas y nos centraríamos en una para que otros usuarios pudieran cartografiar las demás. También podemos encontrar con un problema de que la imaginería, la imagen de referencia no sea adecuada para cartografiar, no tenga suficiente resolución, haya nubes, lo que sea. Pues bien, en este caso podríamos marcar esta opción y quedaría como que la zona no se puede cartografiar por dificultades de la imagen de referencia. Y lo que os comentaba, una vez finalizado el proceso de creación cartográfica es imprescindible darle al botón Stop Mapping para finalizar el proceso y que la celda que ahora está de color azul y por tanto bloqueada quede desbloqueada para que otros usuarios puedan acceder a ella. O bien, esto sería en el caso de que no hubiéramos finalizado la tarea y en el caso de que ya hubiéramos finalizado la tarea y cartografiado toda la zona,
pues le daríamos al botón marcado como completo. Imaginamos, seleccionamos esta celda, le damos a Start Mapping y veis que lo que hace el sistema es que nos abre una nueva pestaña en el ordenador con el editor de datos ID. Tenemos en el navegador dos pestañas, el HOT, que es el Task Manager en la primera pestaña y el ID en la segunda. Y a través de las herramientas de ID que ya hemos visto anteriormente, pues vamos a cartografiar. Seleccionamos la base cartográfica de referencia. Recordad que las instrucciones decían utilizar la base Maxar Premium, por lo tanto aquí utilizamos esta opción. Será la base a partir de la cual vamos a digitalizar. Seleccionamos la herramienta para dibujar un área y en este caso pues cartografiamos unos edificios. Los cuadramos perfectamente con las herramientas de dibujo que ya hemos visto también antes. Les asignamos un tag, una etiqueta, una información alfanumérica. Las definimos como building. Y dado que se trata de una zona aparentemente con edificios que no forman parte de una agrupación de más de 5 edificios, pues los dibujamos de forma individual. Y ya tenemos una primera zona cartografiada. Ahora vamos a ver una zona con más edificios. Aquí ya hay aparentemente también más de 5 edificios, como que no os vamos a dibujar de forma individual, sino que vamos a dibujar una área. Vamos a dibujar una área residencial, la cartografiamos, definimos el correspondiente tag de área residencial. Y una vez dibujada esta superficie, esta área, pues siguiendo también las instrucciones, vamos a dibujar un punto en medio de esta superficie que vamos a etiquetar, en este caso como Haumet, dado que en esta área hay menos de 15 edificios. Si fuera una zona con más de 15 edificios, pues la etiquetaríamos como Village. Una vez hecho esto, si ya, por ejemplo, imaginaros que os cansáis de este proyecto o tenéis que marcharos, pues podéis subir los datos. O sea, finalizamos la edición, subimos los datos a OpenStreetMap y nos vamos al Task Manager para finalizar la tarea. Dado que no hemos terminado, pues le damos al botón o podemos añadir un comentario si es necesario y le damos al botón Stop Mapping. Si hubiéramos completado la tarea, le daríamos al Mark as Completed. ¿Vale? Y de este modo, pues finalizamos el proceso de edición de datos para un proyecto determinado de HOT. Este sería el procedimiento a seguir. Bien, con esto finalizamos este webinar con estas instrucciones para cartografiar datos para proyectos humanitarios utilizando el editor de datos ID de OpenStreetMap. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado la idea de poder crear cartografía para proyectos humanitarios. Realmente es una tarea muy interesante porque es una forma de contribuir, ¿no?, a estos proyectos haciendo lo que nos gusta, que es crear cartografía. Y creo que ya nada más. Aquí tenéis mi contacto. Si hay alguna duda, alguna cosa, pues siempre podéis contactar con nosotros. Y ahora no sé si habrá preguntas. Si Rosa. Bueno, pues muchas gracias, Pep. Vale, tomamos nota de todo lo que has comentado y por supuesto animamos, como tú decías, a que os pongáis manos a la obra para adentraros en este mundo y poder seguir colaborando a través del cartografiado. Os animo también a que planteéis las preguntas, que ahora abriríamos el turno en el caso de que hubiera. Yo mientras se van animando, si aparece alguna pregunta, te quería yo plantear una que me ha surgido mientras lo comentabas. Es que en el caso que estuviésemos cartografiando y nos encontráramos con dudas de si realmente lo que estamos haciendo, si realmente por ahí pasa el camino o no, o si es una choza o no, ¿tú qué consejerías? ¿Que ante la duda mejor no cartografiamos? Sí. O...
Si no, ante ¿Qué la duda crees? mejor no hacer nada. De hecho, muchos proyectos ya os recomiendan que en caso de duda, pues no se haga nada, no se modifique la información ni se cartografíe y quizá otro usuario más experimentado o en trabajo de campo pues se podrá complementar. Si la idea es cartografiar aquello, siempre es complicado y a través de la imagen ya veréis que según qué imágenes pueden resultar complicadas de llevar a cabo ciertas tareas, pero en la medida de lo posible cartografiar aquello de lo que estamos convencidos. Si nos equivocamos no pasa nada, evidentemente somos humanos y por eso hay después un proceso, una fase de revisión, de validación de estos datos y hay otros usuarios que se encargarán de ello, ¿no? Esto no quiere decir que por miedo no hagamos nada, tampoco es esto el tema, ¿eh? Es cuestión de contribuir y hacer lo mejor que lo podamos, pero si dudamos, pues casi mejor no cartografiar, dejar el proyecto abierto y otro usuario vendrá y quizá por experiencia o porque simplemente lo ve de otro modo, pues se verá capaz de cartografiar una zona que nosotros hemos dejado. No sé. También quería comentar bueno, gracias, Pep, por la respuesta. También quería comentar a los que estáis oyendo el webinar que si estáis interesados en participar en eventos grupales, digamos, de cartografiado, en mapatones, que, bueno, os podéis poner en contacto con Médicos Sin Fronteras, que tiene un grupo de Facebook que en este sentido, pues aglutina personas interesadas en este tipo de acciones y que da a conocer eventos que va llevando a cabo en diferentes zonas del territorio para agrupar gente y llevar a cabo este tipo de acciones de forma grupal. Bueno, pues no aparece ninguna pregunta. Yo, si os parece, lo dejamos aquí. Si alguien se pone a trabajar y tiene dudas al respecto, bueno, pues como ha dicho Pep, tiene el correo, pero también puede plantear la pregunta en abierto a través de las redes sociales. Yo creo que tanto usando el hashtag de la USM GeoWeek o hashtag de HOT o incluso haciéndonos referencia a nosotros, pues podemos ir dando una mano a quien lo necesite. De acuerdo, pues nada, gracias Pep y gracias a los asistentes y nos vemos en otro próximo webinar. Gracias, adiós.